Entonces tenemos la HAF y recuerden también que tenemos la CAF, ya la vimos anteriormente. La HAF no tiene el punto Dagesh, como pueden verlo acá. Ella no tiene el punto Dagesh. Entonces el sonido va a ser de una J. La anterior, como mencionamos, es la CAF. Y el sonido va a ser de una K, porque tiene el punto Dagesh. Por lo tanto, es una fricativa. Fricativa. Entonces, también tenemos otra variación de esta letra, que es la que está ahí, la que dice Haf Sofit. La Haf Sofit es la misma letra, pero que cambia cuando va al final de una palabra. ¿Ok? Entonces, hay letras que se llaman así, las Sofit o Sofiot, que son las finales. Eso quiere decir que van a cambiar su forma cuando van al final de una palabra. Eso sucede precisamente también en el español, y ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Vamos a verlo por acá. En el español, nosotros también tenemos esa situación, que cuando vemos algunas letras, por ejemplo, las que vamos a escribir acá, nosotros tenemos esta, ¿verdad? ¿Cuál es esa? La A mayúscula. Y tenemos la A minúscula. ¿Cuándo cambia para nosotros esta por esta? Cuando va al inicio va con mayúscula y cuando va entre letras va con minúscula. Algo entre letras. Así es, cuando va al inicio va mayúscula y cuando va en el medio va minúscula. En hebreo pasa al revés. Las que cambian, que no son todas, pasa lo mismo. Cuando van al final, por ejemplo la Haf, ahí tenemos la Haf, esa es cuando va en cualquier posición, ¿ok? Pero cuando va al final, cambia totalmente. Entonces su escritura cambia totalmente, para que lo tengan presente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si aquí hubiera un renglón, si tuviéramos un renglón acá, entonces eso quiere decir que la Haf tiene que sobresalir del renglón hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. Hacia abajo. Va a ir colgando. No la hagan así, porque va a parecer una Dalet. ¿Ok? Sino que tiene que ir colgando. Y va a llevar esos puntitos que salen por ahí, porque van a ir al final de una palabra, una oración, más bien. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Estamos claros? Sí. Ok, excelente. Entonces, esta Sofit tiene otro valor, que ahora lo van a ir viendo en ascendencia también. En este caso, la Sofit tiene un valor de 500 y es el mismo sonido de la J, pero esta J es un poco más fuerte que la J que nosotros usamos en el español. Es una J más gutural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando decimos el Shema, se usa mucho esta letra. Cuando decimos, por ejemplo, también no solamente el Shema, sino la bendición sacerdotal, Yevarejeja, ¿verdad? Ibonahaf, Adonai Beishmereja. Okay, entonces, la pronunciación es como más gutural, sale de la garganta, es como hablan los franceses, tal vez, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que lo tengan también presente en ese sentido. Vamos bien, entonces, la siguiente es la Lamed. Lamed. El sonido es el sonido de una L. Y la Lamed también hay que ponerle atención porque es similar a esta que vimos acá, en tamaño, eso es lo que me refiero. Es similar a la estructura o el tamaño que debe de llevar del anterior. Entonces, si nosotros tenemos un renglón acá, disculpen que las líneas no salen tan rectas, pero bueno. Entonces, la Lamed es una letra que sobresale.
así y hace esta posición. Digamos que aquí iría, no sé, una Hey, por decir algo. Entonces la Lamed siempre va a sobresalir de las demás. Esta es la única, esta es la única que sobresale de todas en esa posición. La Lamed tiene el valor de 30. Su representación es como un yugo. Si la pusiéramos así acostada, por ejemplo, es como si fuera un yugo. Y representa la instrucción, representa la Torá, representa el que guía, el que es líder, el que es de apoyo. Y tiene algo interesante, porque por eso sobresale, porque se dice que conecta lo del cielo, la instrucción del cielo, con la tierra. Entonces tiene un significado muy interesante en ese sentido. ¿Ok? Entonces recuerden, ¿cómo se llama esa letra? Lamed. Lamed. Muy bien, excelente. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo dice ahí? Mem. Mem, correcto. Y el sonido es igual a la M. Igual a la M. Y su valor es 40. El valor es 40. Entonces, 40 habla de un ciclo, habla de una generación, habla de los juicios, habla del diluvio también, porque la palabra Mabul, que en hebreo es diluvio, se escribe con M, y precisamente, bueno, tiene una forma curiosa, ¿no? Vamos a ponerla acá, porque se dice que es precisamente como una ola, ¿no? Entonces la podemos hacer como de esta forma, algo así. Entonces representa el número 40, habla de juicio, habla de procesos. ¿Cuántos días estuvo Mashiach en el desierto? 40 días, exactamente. 40 días. ¿Cuántos años estuvo el pueblo en el desierto? 40 años. Exactamente. Entonces, eso es lo que representa la letra Mem. Vamos con la siguiente, que es una letra final también, la Mem Sofit. La Mem Sofit. Es el mismo sonido, su valor es 600, a ver si pueden cerrar micrófonos por ahí. Su valor es de 600 y cambia del anterior cuando va al final de una palabra. Esta no cambia, digamos, en tamaño, por decirlo así. Es básicamente el mismo tamaño de las demás. Y es cuestión de simplemente escribirla diferente. Entonces, básicamente tiene una forma así como cuadradita. Allí se hace como una curvita, se baja y se cierra así. ¿Ok? Esta a veces se confunde mucho al inicio con una que es así, que es un círculo. Bueno, algunas veces es un círculo, pero también tiene como una colita, dependiendo cómo sea la fuente con la que se escribe. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la diferencia es que esta es recta aquí a un lado y la otra es circular. Esta sería la Samej, que ahora la vamos a ver. Y esta es la Mem Sofit. ¿Qué significa Sofit? Final. Que va al final. Por eso es que se escribe diferente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Ok, excelente. Entonces, seguimos con las letras. Entonces, vamos a ver la siguiente, que es la Nun. La letra Nun. Su sonido es la de la N y su valor es de 50. 50. Entonces, vamos a repasarlas otra vez todas desde el inicio.
Todos, por favor, con su micrófono abierto, diciéndolas en voz alta. Vamos a decir Aleph, Aleph, Bet, 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 Gimel, Dalet, He, Ba, Zai, Het, Yud, Kaf, y Haf también. Lamed, Lamed, Mem, Sofit. Sofit, Nun, Muy bien, excelente. Entonces vamos a quedar hasta ahí para que estas las practiquen también bastante para mañana, ¿ok? Y mañana vamos a tratar de verlas todas de lleno. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? No, me faltó ¿Perdón? la half, la primera half me faltó, la que no es Sofit. La primera half, que no es Sofit. Ajá, perdón. O sea, la half. Sí, la leímos, sí. Sí, la leímos. Está la half, Sí, no, después yo lo repaso, tranquila. la kaf. ¿Es a la que te refieres? Es que hay una que parece la half Sofit, pero es, ajá, sí, la half. A ver, la otra. Está la kaf Ajá. y está la half Esa. y la half Sofit. Esta es la única que es Sofit, la half Sofit. De esa variable, ¿no? De la half o la kaf. Es que sí, yo esa le veo sin el dagues en el centro, pero tengo una con dagues, no nada que ver, la que es K, se parece como si fuera a esa, nada más con dagues. A esta, ¿no te refieres? Sí, sí. Sí, esa es la kaf. Ajá, es ahí. El valor es el mismo, 20. Sí, la kaf tiene el mismo valor que la half. Ah, ok. La half Sofit sí vale diferente, vale 500. Bueno, en algunas variables dicen que vale 20 también, pero realmente representa 20 o 500 cuando es Sofit, cuando es final. ¿De acuerdo? Sí, toda la va. Ok, muy bien. De acuerdo. Pero bueno, vamos entonces a ver esta parte. Y bueno, vamos a ver algunas cositas más con esta presentación. presentación. Bueno, recuerden que las vocales en el hebreo van a ser los símbolos diacríticos que también se conocen como nekudot o nikud. Esa es la diferencia entre la palabra plural y singular. Nekudot, plural, y nikud es singular. Y bueno, se escribe así. Se escribe con una nun, con una kuf, con una dalet, con una bab y con una tab. ¿Ok? Esta es la nun, esta es la kuf, que no hemos visto. La dalet, que ya la hemos visto. La bab, y esta es la última letra del alfabeto, la tab. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos debajo de la nun? La nun. Aquí donde ok, es una shiva, exactamente. Pero la shiva en algunas ocasiones nos sirve como E también. ¿Ok? Por eso es con esta palabra, por ejemplo, decimos nekudot. Luego tenemos esta que es la kof, que se pronuncia como una K. ¿Y cuál es la vocal acá? Es la U. Es una U, correcto.
Luego tenemos una Dalet. Y tenemos un puntito acá. ¿Qué significa ese punto? Dagesh. Bueno, es un Dagesh, pero realmente se llama Mapik. Recuerde la palabra Mapik. Mapik. ¿Por qué? Porque esta no es una letra significativa, es decir, no va a cambiar el sonido. Lo que hace es que le da como una pronunciación más fuerte nada más a la letra. Entonces, ahí lleva por eso el punto. ¿Y qué letra sería esta? A ver, ¿qué tenemos aquí? Sin el puntito, ¿cuál es? Una Dalet. No. Esta es la Dalet. ¿Esta? La Bab. Ok. Pero aquí tenemos la Bab con un punto arriba. Una O. Exactamente. Entonces, esto no lo hemos visto, pero cuando tiene un punto arriba, la Bab se convierte en una O. Entonces, aquí dice Ne, Q, Dot. ¿Ven que esta no tiene vocal acá? Porque ¿cuál es la vocal que lleva esta? Perdón. ¿Cuál es la vocal que lleva la Dalet? Que no tiene nada abajo. Es esta que va a la par. Entonces aquí tenemos consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal aquí a la par y una consonante. ¿Sí me voy a entender? ¿Estamos claros? No muy bien, Luis. Ok, va de nuevo. Aquí tenemos la NUN con una vocal, ¿cierto? Sí. Tenemos la COF con una vocal, ¿cierto? Sí. Tenemos la Dalet, que aquí no lleva ningún símbolo, ¿verdad? Pero esta Bab ya no es una letra consonante, sino que es una vocal porque lleva un punto arriba. ¿Ok? Entonces, esta pasa a ser la vocal que va a la par, o se pronuncia con esta. ¿Vamos bien? Una O. Es una O, exactamente. Es una U, perdón. Perdón, es una O, sí, es una O. Es una O. Una O. Una O. El Entonces, punto que está arriba es la O. no, toda con el punto. La Bab con el punto sería una O. Ok. ¿Estamos bien? Entonces no está fungiendo como consonante, Está fungiendo como vocal. como vocal, nada más. Ok, Es ya. correcto. Luis, pues te está grabando. Sí, estamos grabando. Ok, deme un segundito por acá. Ok, entonces, seguimos con la presentación. Aquí tenemos, bueno, ¿cómo es que se llaman esos puntos, verdad? Que le llamamos puntos diacríticos. Recuerde eso, puntos diacríticos. ¿Por qué se llaman puntos diacríticos? Bueno, también se le da otro nombre. Se le da el nombre de puntos masoréticos. Masoréticos. Y se le da ese nombre porque hay unos judíos que trabajaron entre los siglos VII y el siglo X de nuestra era común en las ciudades de Tiberias o Tiberiades y Jerusalén, y que ellos eran los sucesores de los escribas. ¿Ok? Los escribas eran las personas encargadas de transcribir los libros sagrados, las Torot, para que obviamente estuvieran para todo el mundo en el idioma hebreo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese tiempo estos masoretas tenían esta responsabilidad de buscar hacer copias muy fieles de lo que son las Sagradas Escrituras. Entonces, ellos empezaron a preguntarse, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente
cuando lea la Torá, no pronuncie otra palabra, no se equivoque dando una pronunciación incorrecta de alguna de las palabras, porque si no, entonces se van a confundir o van a decir algo que es profano, etc. Entonces ahí surgió la idea de hacer los puntos masoréticos para que pudieran establecerse conforme a la tradición rabina la pronunciación correcta en cada una de las palabras y los escritos que ellos estaban desarrollando. Entonces la palabra masorético o masoreta viene del concepto tradición en hebreo, significa tradición en hebreo. Entonces, esto era que ellos decían, bueno, hay una tradición de que estas palabras se tienen que nombrar de esta forma, entonces vamos a establecer los puntos para que la gente no se equivoque a la hora de leerlas. Entonces, también tiene relación con la doctrina rabínica de cómo tenían que hacer las cosas. Entonces, lo interesante es que así fue como manejaron todo el tema de las traducciones, y por eso los personajes que luego aparecen en la historia para cambiar, por ejemplo, las copias del hebreo hacia otros idiomas, no entendían del todo lo que los masoretas habían hecho. Y por eso es que se dieron muchos errores de traducción. Entonces, les voy a dar un ejemplo pequeñito, lo voy a escribir aquí en la pizarra, para que ustedes tengan una idea de algo que ustedes conocen que ha pasado. Ustedes, por ejemplo, en la Biblia Reina Valera, digamos, van a encontrar este nombre. ¿Ok? Y a la par, normalmente encuentran que dice el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando los masoretas encontraban en un texto este nombre, que es el nombre del Eterno, el Yud-Hei Vav-Hei, entonces, bueno, por cierto, ellos, los judíos, tienen una prohibición por parte del Eterno, que ellos no pueden decir este nombre. Y eso lo podemos ver luego con un pasaje bíblico. Entonces, como ellos no pueden decir ese nombre por una orden del Eterno, una palabra profética, una prohibición, porque les dijo, ustedes buscaron los dioses de Egipto y se fueron en pos de ellos, entonces no volverán a pronunciar mi nombre. Entonces, imagínate, en la época de los años del silencio, que pasó desde el último libro que se lee, que es de Malaquías, hasta que aparece Mashiach, bueno, el Eterno no volvió a hablar con ellos, no volvió a enviar profetas. Entonces ellos dejaron de pronunciar este nombre. Entonces, cuando los masoretas encontraban esto, como ellos sabían que no podían pronunciarlo, escribían a la par algo diferente. Y escribían esto. Entonces esto significa Adonai. Entonces, como los que cambiaban o leían las escrituras en hebreo para copiarlas en sus idiomas, por ejemplo el latín o el español y etcétera, ellos decían, bueno, entonces aquí esto significa Jehová, decían ellos. Y lo que dice a la par significa el Señor. Entonces, por eso en los textos, en los libros proféticos específicamente dice Jehová el Señor. Porque ellos creyeron que Adonai significaba el Señor. Pero Adonai no significa el Señor. Adonai simplemente es un vocablo que se estableció para no pronunciar este nombre que según los rabinos es impronunciable. No puede nadie pronunciarlo porque es muy sagrado. Eso es lo que dicen los rabinos, pero lo que dice la escritura es que los judíos tienen prohibido decir ese nombre.
Entonces, obviamente, ellos inventaron este vocablo para no pronunciar esto. Entonces, el masoreta escribía Adonai a la par de esto para que la gente lo leyera y dijera Adonai. Por eso Adonai es un nombre litúrgico. Cuando ellos están haciendo oraciones dicen Adonai. O cuando están leyendo los sidur de las oraciones, por ejemplo ahora en Yom Kippur, etc., ellos dicen Adonai, porque es un nombre litúrgico. ¿Ok? Pero no significa el Señor. ¿Por qué? Porque Señor es Adón. Y mi Señor es Adoní. Más bien sería con esto. Entonces no tiene una relación el uno con el otro. Entonces, por eso es que los masoretas hicieron esos cambios. Y bueno, muchos quedaron establecidos como tal. Pero esa es la verdadera razón por qué ellos no pronuncian ese nombre. Y por qué se confunden las traducciones este nombre. Ahora, por cierto, este nombre no es válido. Para que lo tengan claro, este nombre no es válido. Y no es algo que tiene sentido. Y más bien hace referencia al Dios destructor. Entonces, realmente cuando nosotros si llamamos este nombre como el nombre de nuestro Dios, no estamos hablando del Dios de Israel, ni el Dios de la Torá. Estamos hablando de otro Dios. ¿Ok? ¿Estamos claros con ese detalle histórico? Muy bien. Entonces, volvemos a la presentación. Entonces, ¿cómo se llaman esos puntos? Se llaman puntos diacríticos o puntos masoréticos. ¿Ok? En hebreo, como les dijo, se les llaman los nekudot. Los nekudot. Ahora, dentro de todas las letras que hemos visto o veremos del alefato, les mencioné que hay 4 que son consonantes vocálicas. Y son específicamente estas. A ver, ¿cuál sería esta? La primera. Aleph. La Aleph, correcto. Esta sería la. Esta. Y esta. Ok, eso es lo que se conoce como las consonantes vocálicas. Ahora, originalmente, el alfabeto hebreo no tenía vocales. Ya mencionamos que eso sucedió en el siglo VII de la era nuestra. Entonces, se utilizaban esas consonantes que se conocen como débiles para representar las vocales. Entonces, hoy en día ya cambió porque se usa el sistema del Unicudot. Sin embargo, estas vocales siempre son muy importantes para ir entendiendo un poco cómo se pronuncian algunas cosas. Ahora, las vocales hoy en día, como les dije, en los textos de la vida cotidiana en Israel no se utilizan. Como tal, no se utilizan los símbolos, excepto en algunos libros infantiles o materiales de educación, o en algunas oraciones, o en las poesías, o en la Torá como tal, para hacer aclaración en pronunciaciones que podrían ser ambiguas, que lo que se busca es que se pronuncien bien, especialmente cuando se hace una oración o se está haciendo una liturgia. Pero bueno, así es como sucedía antes, y en la medida que nosotros vayamos aprendiendo, practicando, vamos a ir encontrando la capacidad de recordar bien el uso de las palabras sin usar en algún momento los nekudot. Entonces, vamos a repasar un poco las vocales y a ver las nuevas. Esta vez sí se las puse así como en español, y ahí viene la A, y ahí viene la E, para que se vayan acordando un poquito. Y les puse también los nombres para que ustedes los vayan a practicar luego cuando tengan tiempo, pero recuerden, lo que más nos interesa es la pronunciación. Los nombres los pueden ir aprendiendo luego, pero lo importante es la pronunciación. Vamos con la letra A. La letra A, dijimos que esta rayita se conoce como pataj. Ese es el nombre de esta raya. Y significa que es una vocal A. No se preocupen por la letra aquí arriba, la puse nada más como referencia, puede ser cualquier letra.
pero esta A es una A corta. ¿Cómo sería una A corta en español? Bueno, por ejemplo, cuando decimos papa. Cuando decimos papa, estamos haciendo el uso de unas A que son cortas. Entonces, así sería la pronunciación de esta pataj. Luego tenemos la otra A, que es larga. Se conoce como la kamatz gadol. ¿Ok? Es una A larga y también un poquito acentuada, como por ejemplo cuando nosotros en español decimos la palabra tomar, tomar. Entonces es una A un poquito larga, un poquito acentuada, y así más o menos sería la pronunciación de esta A. Luego tenemos una A que es bien corta, bastante corta, que se conoce como la hataf pataj. La hataf pataj. Y esta A corta es como cuando nosotros decimos la palabra en español camión. Nosotros no decimos camión, sino que decimos camión. Entonces la A es una A bastante corta. ¿Ok? Y luego tenemos, ahora sí, esta no la habíamos visto, creo, la E, la letra E. La letra E, en este sentido, que lleva dos puntitos así horizontales, es una E fuerte, como cuando nosotros en español decimos el vaso, el caballo, el micrófono. Bueno, esa E es así fuerte, el. No es tanto larga, sino como fuerte. Y se llama seré malé. Ese es el nombre de ese punto diacrítico. La siguiente E es una E corta. Se llama segol. Y es una E así corta como cuando decimos una palabra, por ejemplo, como la palabra set. Cuando decimos, por ejemplo, un set de televisión, un set de cocina, ¿verdad? Es una palabra, es un anglicismo que usamos. Pero así de corta es. ¿Ok? Entonces repasemos las E que hemos visto. Diga conmigo, hataf. Perdón, la E. Seré malé. Seré malé. Luego tenemos el segol. Segol. Y tenemos también la hataf segol. Hataf segol. Y aquí lo que tenemos es como una sheva con un segol. ¿Se dan cuenta? Esto es como una sheva y este es el segol. Son 5 puntitos debajo de la letra. ¿Ok? Entonces, esta E, que es bien corta, es muy corta, es como cuando decimos nosotros la palabra legumbre. ¿Verdad? Es una E corta, legumbre. No decimos legumbre, sino decimos legumbre. Es una E así cortita. Entonces, ¿cuál es la característica de la vocal E? Que si ustedes se dan cuenta, todas son puntitos abajo. Ya sean 2, 3 o 5 como en este caso. ¿Ok? ¿Estamos bien con la E? A ver, ¿cuál sigue después de la E? La I. ¿Y cuáles I hemos visto? La corta y la larga. Ajá, la corta y la larga. ¿Cómo es la corta? Un punto abajo, exactamente. Esa I se llama hirik haser o hirik. Y es una I corta. Por ejemplo, cuando nosotros decimos apilar, así de corta, apilar, es una I corta. Y hacer. Proe, pero ayer creo que decía Hirit Catán o esa es otra.
Ajá. Sí, puede ser Catán o Hacer, cualquiera de las dos. Ah, En ambos casos significa pequeña o corta, ¿verdad? No hay ningún problema. Gracias por la aclaración. Y tenemos la siguiente que es de esta forma. Es larga. Porque tenemos un punto acá, el hirik, y tenemos la yud. Entonces, esta combinación se conoce como hirik malé. No sé si dije ayer gadol, pero bueno, cualquiera de los dos. Hirik malé. Y es así como cuando nosotros diríamos en español israelí. 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 Bueno, esa I Israelí. final sería como una hirik malé. Así se pronunciaría. ¿Ok? Israelí. Correcto. Ahora le voy a enseñar una vocal que no tenemos en español. Que es esta. La EI. EI. Y esa vocal es una vocal larga, que se conoce como sere malé. Es muy parecida a esta, ¿ven? A la hirik malé. La única diferencia es que aquí tenemos una E, que podríamos decir que tiene una I también. Entonces, EI. EI. Y es larga, como cuando nosotros decimos ley. Ley en español. Bueno, así se pronuncia. EI. EI. Ey. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos repasando entonces, desde el inicio. Leamos. A. Todos fuerte. A. A. Muy bien. A. Así de pequeñita, así, correcto. E. E. Muy bien. Está similar, pero es corta. E. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que esta es fuerte. La E, E. Y esta es E, exactamente. E, correcto. Y tenemos esta que es bien cortita. E. E. Bueno, para nosotros en español es casi que imposible, ¿no? De ver la diferencia. Pero en el hebreo sí hay una leve diferencia. Entonces, con la ayuda del tiempo y del oído que vamos prestando, nos vamos a ir dando cuenta de eso. La siguiente, ¿cómo pronunciamos esta? I. I. Muy bien. ¿Y esta? I. I. Ok, muy bien. ¿Y esta? Ey, correcto. Ey, ey, tenga cuidado. Ey. Ey, tengan cuidado, ¿ok? Ok, vamos con la siguiente. ¿Cuál seguiría después de la I? La O. Y la O tenemos esta que le llamamos Jolam. Jolam Hacer puede ser. Y es que arriba, en la parte de arriba de toda la letra, a este lado, al lado izquierdo, va a llevar un punto. Vamos a tener que tener cuidado porque hay otras letras que también tienen un punto arriba. Entonces, a veces va a llevar la letra el punto y a la par va a llevar otro punto. Entonces hay que prestar atención a eso. ¿De acuerdo? Pero bueno, en términos generales, cuando está ese punto arriba es una O corta, como cuando decimos en español sobre. ¿Ok? Y tenemos una O que ya la mencionamos ahora al inicio, que es la Jolán Malé, es una O larga, acentuada,
como cuando decimos pobre, pobre, que es una O larga, acentuada, y es la composición de esta letra. ¿Cómo se llama esta letra? Una vaca. La VAB, y bueno, lleva el punto arriba y la hace una O. Pero no se dice bo, ¿ok? No se dice bo. Cuando está así, se elimina el sonido de la VAB y simplemente es una O, ¿ok? Sí, como decimos decir que se hace muda, no, pero lleva la O arriba, ¿ok? Ahora, si tuviera una baba aquí, ¿cómo diría ahí? Con esta, a la par. Bo, exactamente. Bo. Entonces es posible que sí aparezca una baba acá y otra bab, pero con el punto arriba, eso sería bo. Muy bien. Ahora les voy a enseñar una que es también una O, pero es una O muy corta, que se llama Hataf Kamatz. Hataf Kamatz. Es una O muy corta. Corta así como cuando nosotros decimos consumidor. Consumidor. Si dijéramos o dijésemos consomé, hay una gran diferencia. Pero decimos consumidor. Bien corta. Esa sería esta O. ¿De acuerdo? Ahora, presten atención a esta que les voy a enseñar. Esta que les voy a enseñar es una O también. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia con esta? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Es exactamente la misma, ¿lo ven? Bueno, la diferencia es que si yo encuentro este símbolo diacrítico en una palabra monosílaba, se va a pronunciar como O. Vuelvo y repito. Si yo encuentro ese punto diacrítico en una palabra monosílaba, es decir, que solo tiene una sílaba, por ejemplo en español, díganme cuál es una palabra monosílaba. Sol. A ver, ¿alguien? Sol. Sol, por ejemplo, sol. ¿Qué otra palabra? Col. Col, exactamente. Luz. Luz. Todas esas palabras son monosílabas. Bueno, si en hebreo encontramos una palabra monosílaba y esa palabra tiene esta kamatz, ya no va a ser una A, va a ser una O. ¿Ok? Y les voy a dar un ejemplo de una palabra que se usa mucho en la liturgia hebrea. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué letra es esta? Bet. No, ¿No? la kaf. Acá. Exactamente. Entonces, si tenemos la kaf solamente con esta, ¿cómo diría? K, diría K. Pero aquí tenemos una palabra monosílaba. ¿Cuál es esta letra? Lamed, correcto. Entonces, como esto es una palabra monosílaba, ya esto no se dice A, sino que se dice O. ¿Y qué dice acá entonces? Col, exactamente, col. Así como la verdura en español. Pero col significa voz. Significa voz. Por ejemplo, siempre que hacemos las liturgias, vamos a decir a la hora de sonar el shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav betzivanu, lishmoa kol shofar. Bendito eres tú, Adonai, que nos santifica con tus mandamientos y nos ordena escuchar la voz del shofar. ¿Se dan cuenta la diferencia?
Entonces, cuando es monosílaba, recuerden, ya no es una A, sino que es una O. ¿Ok? Bueno, kol también en hebreo significa todo, ¿verdad? Kol puede significar todo. Igual, así como se escribe, exactamente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? ¿Necesitan un recreo? ¿Necesitan irse a estirar? ¿Vamos bien hasta ahí, sí? Todo bien. Bueno, yo sé que es mucha información, pero bueno, así es como podemos avanzar. La cuestión es que ahora ustedes agarren todas estas vocales y empiecen a practicarlas, a escribirlas, a recordarse la O y empiecen a poner todas las variables de la O de manera que podamos aprendérnoslas bien. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, hay dos escenarios. ¿Entendieron todo o no entienden nada? Y eso me preocupa mucho. Pero no, pregunten todo lo que tengan que preguntar o interrumpen sin ningún problema. Aquí la cosa es que podamos aprender todos. Muy bien, vamos a continuar con las demás vocales. Luego tenemos la U, que ya la habíamos visto ayer, que en este caso se llama kibutz shuruk. Y bueno, se escriben así, 3 puntitos descendiendo. Y es una U muy corta, como en la palabra en español luz. Luz. Es una palabra bien cortita. Es una letra bien cortita. Entonces, también tenemos la otra. Que igual, ¿qué letra es esta? La Bab, correcto. Pero en este caso le ponemos aquí un puntito en el centro, como en la pancita de la letra, ¿no? En este caso ya esta Bab se convierte en una U y se conoce como shuruk. Shuruk. Y bueno, también es bastante corta, entonces es una U bastante reducida. Ok, muy bien. Hay algunas unas letras que son la E, que como les dije anteriormente, cuando usamos la sheva, puede tener dos funciones. Puede tener la función de ser una E o simplemente un comodín porque no tenemos una vocal. Cuando esa sheva, si es una E, se pronuncia muy, muy leve. Como en la palabra Shema, Shema. Por eso en algunas ocasiones usted va a encontrar que cuando transcriben algunas palabras que llevan una E, le ponen una comilla. ¿Ok? Y eso indica que esa E que va ahí es una E bastante corta. Porque bueno, nosotros en español decimos, vamos a hacer el Shema, ¿verdad? Así como si fuera José María, Shema. Pero realmente en hebreo es el Shema, Shema, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu. Sí hay una E, pero es bastante reducida, entonces no se pronuncia así como tan fuerte como le haríamos en español. Entonces es una E, para que se acuerde que el Sheva es una E, pero bien cortita. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una práctica, ¿les parece? Vamos a practicar un poquito. Israel, pero antes una pregunta. Sí, dime. En la U muy corta, en las dos muy cortas, ¿cuándo se utiliza una y cuándo la otra? ¿Hay una regla para ello? No precisamente, simplemente las vamos a ir distinguiendo cuando las vamos leyendo, ¿verdad? Pero como que hay una regla específica, no, ¿verdad? Simplemente es la forma en que las palabras fueron construidas. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, vamos a leer todos. ¿Cómo se pronuncia esto? Muy bien. Aquí, ¿cómo pronunciaríamos eso?
Bi. O, no, es bi. A ver, ¿bi o bo? Bo, bo, porque es una bet. Bo. Es una bet con un qué. ¿Cómo se llama este? Sí, pero ¿cómo es el nombre de esta vocal? Hola, hacer. Así es un jolam. Y el jolam es una o. Entonces aquí dice bo. 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 Muy bien. Vamos a ir con calma. Esta es una gimel. ¿Y esta qué es una? Una U. Entonces aquí dice gu. Gu. Gu, correcto. Vamos con esta. Esta sería una dalet. ¿Y cómo se pronunciaría con este punto? No se ve. Ahí está, ahí está. Di. La di, correcto. Una di, porque ese punto es una i. Hacer. Correcto. Vamos con este. Este es head. Head no, sería G. G. G, correcto. Porque esto es una... ¿Verdad? Sí, recuerden que es como una J, pero muy, muy leve, ¿verdad? La pronunciación de la G. Decimos G. G. No G, sino G. G. ¿Ok? Ok, vamos otra vez con la siguiente. Esta es una bi. B, correcto, B. B. Muy bien. Entonces, recuerden lo siguiente. Que aquí tenemos la BAB, ¿verdad? O la WAB, como quieran decirle. Siempre hay una... En eso hay un problema de pronunciación, ¿verdad? Porque recuerden que hay judíos de diferentes orígenes y se pronuncia un poquito diferente. Pero la BAB puede ser una V o puede ser una O o puede ser una U. ¿Cuándo sería una O? Cuando es una larga y acentuada, una jala, Cuando tiene un poquito arriba. mole. Así es, cuando está así, con un punto diacrítico arriba, ¿no? ¿Ok? Aquí sería ¿qué? ¿Una qué? Una U. Una U, correcto. Ahora, vamos a ver otra variable de la BAB. Y es cuando lleva una sheba abajo. En ese caso se lee como B. ¿Ok? Se lee como B. ¿Y qué significa? Significa lo que en español sería la Y. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo Abraham Besara, ¿qué estoy diciendo? Abraham y Sara. Abraham y Sara. ¿Ok? Abraham y Sara. Entonces vamos a encontrar muchísimo esa figura, evidentemente en la Torá, en la escritura, para unir palabras, ¿no? ¿Ok? Y también, bueno, se va a usar al inicio de algunas expresiones que luego lo veremos con más tiempo. Pero siempre, siempre que aparece la Bab con la Sheba, eso significa que es como una Y. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Estamos bien? Sí. Ok, excelente. Sí. Y comparado estas vocales
vocales que nos está dando, ¿hay como alguna guía, como alguna tablita así como la que nos mandó de las consonantes? Sí, sí, yo se las voy a enviar, no se preocupen. ¿De acuerdo? Robado, Con muchísimo gusto. gracias, Bueno, de hecho, bueno, sí, les voy a enviar una ahora dentro de un rato cuando terminemos la clase. Ok, entonces, hay algunos detalles importantes que también tenemos que ir aprendiéndonos del hebreo. Y se los voy a mencionar para que los anoten. Lo primero es, bueno, que hay el uso de algunas letras que son cruciales, como lo que son, vamos a usar aquí la pizarrita, como lo que son esta que voy a escribir acá. Esta letra se va a usar mucho y esa letra se llama Ain. No la Ayin, sino la Ain. Ain. ¿Ok? Entonces la Ain tiene la característica de que es muda. Pregunta, ¿qué otra letra muda tenemos? La Alef. Correcto, la Aleph. La Aleph y la Ayin son letras mudas. Y la Ayin y la Aleph van a actuar siempre como comodín. ¿Ok? Como comodín. Entonces, la Ayin se va a usar bastante también, la vamos a encontrar mucho en los textos. Pero siempre van a ir como una especie de comodín porque ahí va a ir, como ya sabemos, dando sonido a alguna vocal. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una palabra como esta, les voy a escribir una palabrita por acá. Si nosotros tenemos una palabra como esta, que sería, bueno, estas letras ya las vimos, entonces las podemos pronunciar. ¿Cuál letra es esta? Más o menos. No la estoy haciendo igual como la vieron, pero similar. La T, correcto. ¿Y esta? La Ayin. Muy bien. ¿Y esta? La Samek. No, la Sameg es más redondita. La Mem Sofet. La Mem Sofit, correcto. Muy bien, excelente. Entonces, cuando nosotros encontramos en una palabra que va a ir dos letras juntas como las A, ¿verdad? Dos vocales juntas. Por ejemplo, una A aquí, que esta sería ¿cuál? ¿Y esta? Esta es Kamatz. ¿Y esta? Kamat. Patah y Kamatz. Patah y Kamat. Ay. Kamat y Hatat. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos dos A seguidas, ahí por eso es que se va a usar aquí la Ain. Esa es una regla. Cuando en una palabra van a ir dos A seguidas, se va a utilizar la Ain para poner la siguiente A. Entonces, ¿cómo se lee eso que está acá? ¿Ya? Taam, correcto. Taam. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la AI nos va a hacer esa función de poder ir detrás de la siguiente A para cubrir esa regla. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Sí, cuando entonces se va a utilizar la AI, cuando hay dos vocales juntas pero de la misma. Sí, En este caso la AA. En ese caso la A, cuando es una A. Ah, solamente para la A. Correcto. Para las más vocales no. Correcto, cuando es la A. Muy bien, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, también que una palabra termina con Aleph, vamos a escribir otra acá. Vamos a poner esta palabra con Aleph. Tenemos Aleph, Bet y Aleph. ¿Alguien conoce esta palabra? Ava. Es la palabra Ava. Aquí iría una A. Yo creo que es así, yo no me equivoco. Ava. Entonces, la función de esta última Aleph, la que tengo aquí al final, es dar un acento a la sílaba que la precede. Es decir, si esta Aleph está aquí, es porque le está dando fuerza a esta letra. ¿Ok? Entonces decimos Ava, Ava. No es Ava, sino decimos Ava, Ava. ¿Me explico? No Ava, sino Ava. O sea que esta es como más fuerte que esta, por decirlo así. Entonces, esa es la función de esa Aleph. Siempre que vaya al final, es para darle fuerza a esta vocal que precedía su escritura. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, entonces... Pero no me queda claro porque si se lee de derecha a izquierda, si yo digo Ava, me está dando fuerza a la primera. No, la primera A tú la estás haciendo larga. Ava. Ava. ¿Me explico? No es que le estás pronunciando más fuerte, sino que la estás haciendo más larga. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Sí me va a entender? Entonces no le da acentuación, sino le da más fuerza. No es que recuerden que una cosa es que la vocal sea larga o corta, pero otra cosa es que le des más fuerza. ¿Ok? Entonces sí es como acentuación. Podría decir que es como una acentuación, pero realmente es que le estás dando más fuerza. Porque tú dices Ava, Ava. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces eso es una reglita por ahí también para que la tengan por ahí clara y que se acuerden de ella. ¿Ok? Entonces también recordemos que existe lo que les mencioné anteriormente, que es el punto en las letras que vamos a encontrar en cualquier momento. Y en este caso, digamos que tenemos esta letra. ¿Cuál sería esta? Hey. Hey. Entonces, si nosotros encontramos aquí esto, que es como un dagesh, ese punto se llama realmente mapik. Mapik. En este caso, con la letra Hey, tiene una función muy específica. Y es que indica que cuando la Hey va al final de una palabra, esa Hey se pronuncia como una J en español. ¿Ok? Vuelvo, repito. Cuando encontramos el mapik en una letra Hey y esa Hey va al final de una palabra, le está dando un sonido como una J en español. Ya dijimos que la Hey se pronuncia muy leve, ¿verdad? Pero cuando lleva la mapig, quiere decir que sí se va a pronunciar más fuerte.
Entonces vamos a poner un ejemplo con esta palabra. Ok, aquí tenemos una Gimel con una A, una Beit con una A y la Hei con un Mapik. Entonces, ¿cómo pronunciaríamos eso? Gaba. Gabak. Gabaj, Gabaj, Gabaj. Gaba. Gabaj. ¿Ok? Gabaj significa altivo, orgulloso, altanero. ¿Ok? Ahora, si no tuviera la Mapik, entonces no se pronuncia igual. ¿De acuerdo? Simplemente se dice Gabaj, no Gabaj. Eso cambia mucho, mucho, mucho lo que una palabra pueda significar. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esta regla? Paz quiere decir que la Mapik es la misma Dagesh, solamente que el nombre entonces es más correcto, el Mapik. No, en el caso de esta, cuando es una Dagesh, o sea, cuando le llamamos Dagesh, cuando le decimos Dagesh o Dagesh, es porque va a ir en las fricativas. ¿Cuál es la fricativa? Ya vimos la Que se Jaf pronuncia con los labios. y la Kaf, ¿verdad? Ajá. O la Bet y la Beit. Perdón, que se le dice muy feo. Entonces, obviamente, aquí cambia la pronunciación en estas que se conocen como fricativas. ¿Ok? Tenemos que ver otras por ahí, pero esas son las que hemos visto. Pero el Mapik es por esa regla con la Hei. ¿De acuerdo? Ok. Eso no quiere decir que no vayamos a encontrar puntitos en las demás, porque sí los vamos a encontrar. Pero bueno, en ese caso tiene que ver con otra circunstancia. Después lo vamos a ir viendo. Ok. Entonces, también puede ocurrir que en algunos casos encontremos, por ejemplo, un símbolo así, que sea una rayita así encima de una letra. Bueno, esa rayita, que sería también como un signo diacrítico, sirve para señalar que eso es un acento, es como lo que nosotros tenemos como la tilde, ¿verdad? Bueno, esta rayita básicamente es similar a un acento, pero se lo digo porque va a aparecer en algunos casos, pero esto se usa más cuando se hace, digamos, algunos cánticos litúrgicos, que también les voy a enseñar cómo, no les voy a enseñar cómo se canta, porque no va a ser posible, pero sí les voy a enseñar unas muestras de por qué hay algunos símbolos que vamos a encontrar en las Torot, en los Sidurín, y vamos a decir, ¿y ese símbolo no me lo enseñaron? Bueno, es que esos símbolos se llaman entonaciones. Y esos símbolos que se llaman entonaciones es para cantar la Torá. Entonces ya eso es todo un tema muy aparte, ¿no? Ya eso se requiere una persona que sabe del asunto, que es un Hassam, que tiene una preparación específica, porque es como leer una partitura prácticamente. Entonces, bueno, eso cambia bastante. Pero se los menciono porque a veces vamos a encontrar esa figura, bueno, y tiene que ver más o menos con ese asunto, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también bastante
otra figura que la vamos a ver luego en los textos, que se conoce como Makef. La pueden escribir así si quieren, Makef. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, lo voy a poner en español, Ben Abraham, que significa hijo de Abraham, entonces es posible que encuentre entre esta palabra y esta el Makef. ¿Qué significa eso? Que esto se pronuncia pegado, Ben Abraham. No se dice Ben Abraham, sino que dice Ben Abraham. El Makef lo que hace es mostrarnos que esta palabra y esta palabra se pronuncian juntas. ¿De acuerdo? Ahora, esto específicamente se va a encontrar bastante en los textos más antiguos de los masoretas, porque lo que hacían era poner esto para acomodar, por ejemplo, el texto, que quedara todo bien cuadradito, ¿no? Entonces, como antes las imprentas y todo ese tema, no tenían cómo hacerlo, sino que venía esa raya ahí, entonces lo ponían de esa forma. Hoy en día es posible que encontremos el texto pegado en hebreo. Ben Abraham. ¿Ok? Sin Yo en árabe, sí. mi apellido tiene un Makef. Ah, ok. Abu Samra. Y es porque va pegado, sí. Y esa es hija de Samra. Ah, ok. Es la misma regla. Así es. Es la misma regla. Entonces, lo único que quiero aclarar es que hay textos donde va a aparecer así y hay otros donde va a aparecer así. Separado, pero unido por el Makef. En otros ya lo eliminaron totalmente y ya no aparece. Por ejemplo, si usted quiere, si usted ve mi cuenta de Facebook, yo le puse así, ¿verdad? Como un ¿cómo se dice? Como un seudónimo, ¿no? ¿Qué significa esto? Joseph y Rivka. Entonces eso quiere decir que aquí iría un Makef. Exactamente. Y B, recuerdan que ya vimos que la B es en hebreo así. La Bab con 2 puntitos. Entonces, esto va a aparecer muchísimo en la Torá. Entonces vamos a saber que cuando va pegado es porque ahí podría haber estado un Makef, pero que puede que ya no aparezca. Pero esa es una figura que va a aparecer en algún momento. Entonces, para que no nos genere confusión, tenemos que tenerlo claro. Ok, ya son las 8:30. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Quedamos hasta acá? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo se sienten? Bien, contentos. Bueno, a Sé seguir. que hay mucho que aprender, Paz, mucho que estudiar, Claro, porque esto lleva tantas cositas pequeñas, tantas miniaturas que hay que aprenderse los nombres como para poderlos diferenciar y que sea más fácil el poder aprenderlo y entenderlo. claro. Bueno, el secreto más guardado que les voy a decir para poder aprender es: pónganse a enseñarle a alguien. Pónganse a enseñarle a un hijo, a una hija, a un amigo. Pónganse a enseñarle. Entonces, ¿qué va a pasar? Que así como usted empieza a enseñar, usted va a ir repasando todos los conceptos y va a ser muy fácil para usted. Ahora, si no tiene a quien enseñarle, agarre una foto de su familia y la pega así como frente a usted y usted se imagina que les está dando una clase de hebreo. Y de verdad, y no lo digo en broma, eso funciona. Y de hecho así estudian los judíos, para que sepan. Los judíos que van a las yeshivot, a las escuelas,
cuando tienen que dar una clase toda y tienen que practicar, ellos pegan una foto de la clase, ¿no? Y empiezan a hablarle a la clase como si estuvieran ellos haciéndolo en vivo. Y esa forma de aprender o de estudiar es muy, muy buena, porque usted va repasando todos los conceptos y transmitiéndolos. Yo le aseguro que eso lo va a ayudar bastante. Entonces, muy creativo. Sí, es la mejor forma de aprender. Y yo cada vez que doy este curso, repaso muchas cosas y me acuerdo de otras que no me acordaba o estudio algunas que había obviado, y eso es muy, muy importante. Así que bueno, la meta es que usted pueda ir aprendiendo a cómo se van leyendo las palabras para que después usted pueda fluir y seguir construyendo aprendizaje. Y la tarea mía como maestro es que usted no me necesite, porque si usted me necesitara toda la vida, entonces sería un problema, ¿no? Lo importante es que usted no necesite un maestro el día de mañana y que ya usted pueda seguir trabajando en su propio desarrollo del idioma hebreo. Así que bueno, todo lo que podamos hacer para ayudarles será una bendición. ¿Alguna otra pregunta, algún detalle? Pastor, una pregunta. Sí. Esas laminitas que nos mandó del alefato, hay que escribirlo en un cuaderno. Bueno, hay unas hojitas que yo les mandé que las pueden imprimir para que ustedes las escriban sobre ella, para esas que está enseñando Sara, ¿no? Vamos a ponerla acá. Enséñala ahí, Sara, un momentito para ponerla. Hay que imprimirlas entonces. Sí, la puedes imprimir y entonces ahí, un segundo, ahí simplemente escribes sobre ello lo que tengas que poner. Entonces ahí vas ¿cómo se llama? ¿Perdón? Como repintar la misma letrita. Exactamente, como ir repintando sobre ellas mismas. Entonces ahí lo que ocurre es que te va a ayudar muchísimo a poder bueno, aquí es un desorden con las cámaras, no sé qué pasó. Eso es como un lapicero oscuro o algo así para que se vea bien lo que estamos repintando. Así es, correcto. Es muy fácil ir practicando con ello. Así es, correcto. Gracias. Bueno, entonces sigan practicando, allá tienen otras letras para seguir practicando, repasen los nekudot, porque eso es muy importante, y ya mañana nos vamos a poner a leer y les voy a dar una tarea ya de escribir cosas en hebreo, entonces pónganse pilas por ahí, ¿de acuerdo? Que el Padre los bendiga mucho, que descansen y que sueñen con el alefato y que disfruten ese proceso de aprendizaje. Muchas bendiciones, shalom, shalom.